Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción, carrera Ingeniería Civil. Toma de datos para estimación de caudal. Practicantes: Frank Quinteros, Kevin Redrován, Pedro Sarmiento, Lourdes Salima. ¿Qué son las prácticas preprofesionales? Es el conjunto de actividades realizadas por alguien denominado practicante, que se encuentra trabajando de forma temporal en algún lugar en búsqueda de la adquisición de habilidades útiles para desarrollar una carrera profesional técnica. Las prácticas preprofesionales proveen oportunidades para ganar experiencia en el ámbito laboral. Entornos para realizar prácticas preprofesionales. La Universidad Católica de Cuenca pone a disposición entornos en los que se puede elaborar prácticas laborales, por ejemplo, empresas públicas y privadas. De igual manera, existe la posibilidad de realizar prácticas laborales en trabajos de titulación propuestos por estudiantes egresados de la facultad. En este caso, se realizan prácticas laborales en el trabajo de titulación, estimación de caudal en cauces naturales mediante integración numérica aplicando el lenguaje Python. Elaborada por Joana Jaramillo Campoverde, egresada de la carrera de Ingeniería Civil. Contexto del trabajo de titulación. Este proyecto tiene por objeto desarrollar un algoritmo implementando al lenguaje de código abierto de programación Python para la estimación del caudal que transita por una determinada sección de un cauce natural, a partir de la elaboración e interpretación gráfica de la distribución de velocidades, con el fin de obtener una herramienta académica que aporte a la adecuada gestión de proyectos hidrológicos e hidráulicos. Para la ejecución del programa en Python se requiere el ingreso de un archivo en Excel. El proceso implica una validación preliminar de datos que consta de 4 etapas, para luego de ello realizar el cálculo de caudal y análisis de resultados. Los datos de salida serán entonces la distribución transversal y longitudinal de velocidades y las características hidráulicas de la sección. Introducción: aforos de caudal en el río Burgay. Los ensayos de campo de aforo en el río Burgay son una etapa de aplicación de la metodología y algoritmo desarrollados en el trabajo de titulación. Consta de una duración de 10 días. Para ello, fue necesario acudir a una capacitación previa por parte del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Azogues sobre seguridad, manejo y cuidado de los equipos. Además, aportaron con supervisión en todo el proceso de medición y con los equipos necesarios para la seguridad de cada practicante. Importancia de la seguridad en vadeos. Es de fundamental importancia que los practicantes cuenten con medidas de seguridad para el vadeo. Para ello, se requiere acudir a capacitaciones previas acerca del correcto uso y manejo de equipos para evitar accidentes y brindar la seguridad al personal de vadeo. Equipo de seguridad utilizado. Los equipos de seguridad utilizados en los aforos del caudal del río Burgay fueron facilitados por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Azogues y resultaron fundamentales para mantener la integridad física de los estudiantes. Equipo de seguridad. Arnés, prenda que se coloca en la cintura, sirve para anclar las cuerdas y líneas de vida. Cuerdas, hace parte del equipo de anclaje, brinda seguridad a la persona que se encuentra en el río. Mosquetones, piezas que se colocan en el arnés y sirven para situar la cuerda o línea de vida. Cascos, parte del equipo que es indispensable a la hora de realizar cualquier práctica de riesgo. Guantes, necesario para evitar cualquier tipo de herida y brindar sujeción a las herramientas y elementos del medio. Como podemos observar en la imagen, en la parte superior izquierda tenemos el arnés, luego tenemos la cuerda, mosquetón, casco, freno de puño que sirve para que la cuerda no se vaya de manera rápida, sino sea controlada por una persona, y finalmente los guantes. Equipo de vadeo, molinete. Las partes principales que componen un medidor de corriente son el conjunto eje-rotor o rueda de copas, la cola y el yugo. En el rotor va a ingresar el flujo que va a producir revoluciones. La cola va a ser aquella que mantenga la dirección del flujo y el yugo es la pieza que sostiene el conjunto eje-rotor. La función del digitalizador es contabilizar las vueltas que da el rotor en un intervalo de tiempo determinado y proporcionar datos de velocidad, realizando este procedimiento reiteradamente.
Herramientas de vadeo. Varilla con cinta métrica. Sirve para medir la profundidad del cauce y el nivel del agua. Piola marcada. Sirve para orientar al aforador y como nivel de referencia. Nivel. Sirve para nivelar la piola. Estacas. Sirven para sujetar y fijar la piola. Hoja para toma de datos. Sirve para registrar los datos obtenidos. Método de aforo. Método de velocidad, área con molinete. Es uno de los métodos expuestos en la norma internacional ISO 748-2007. Este método se basa en obtener el área de la sección transversal y la velocidad del agua en varios puntos de la sección de medición, para luego estimar su caudal mediante la ecuación de continuidad. Recomendaciones para aforos en canales naturales. La norma internacional ISO antes mencionada realiza las siguientes recomendaciones para seleccionar y medir velocidades de emplazamiento. El tramo de medición deberá ser recto, de sección y pendiente uniforme. La frontera sólida del canal debe ser estable y definida para conseguir precisión en la medición de la sección transversal. La distancia recta, aguas arriba, del emplazamiento deberá ser al menos el doble que el tramo aguas abajo. Recomendaciones para aforos en canales naturales. La distancia máxima entre las verticales contiguas será igual al ancho total de la superficie libre del agua, L, entre 20, resultado 21 verticales de observación. Las mediciones se realizarán en lugares donde el fluido no presente remolinos, flujo inverso, agua muerta, flujo convergente o divergente. Considerando estas recomendaciones, cada sección de emplazamiento deberá ser uniforme y libre de obstáculos, tener un flujo lo más uniforme posible, tener 21 verticales con separaciones de L sobre 20. Según la metodología propuesta, la velocidad se midió en 6 puntos de cada vertical, ubicados al 20, 40, 60 y 80% de la profundidad de la vertical correspondiente, y lo más cercano a la superficie libre del agua y a la frontera sólida. Toma de datos en campo. Aseguramiento de la escena y del equipo de vadeo. El primer paso para iniciar el aforo es asegurar la escena de medición y al personal de vadeo mediante el debido anclaje y colocación del equipo de protección de personal. Colocación y armado del equipo de medición y limpieza de la frontera sólida. Antes de iniciar la medición se debe realizar una limpieza en el fondo del cauce para proporcionar una medición apropiada. Medición del ancho libre del agua y acoplamiento de piola de referencia. Luego se debe fijar la piola de referencia ajustándolas a las estacas en cada extremo del cauce. La lectura inicial será el ancho total de la sección para obtener la distancia máxima entre verticales. Toma y anotación de velocidades. Se medirá el nivel de agua en la vertical de observación conjuntamente con las lecturas de velocidad. Al finalizar la medición se realizará una nueva lectura de los niveles de agua en cada vertical. Retiro de materiales y equipos utilizados. Al finalizar la medición, el personal de aforo deberá aún contar con el equipo de seguridad para el retiro de las herramientas de medición. Procesamiento de datos. El registro de datos se digitalizará para la construcción del archivo de entrada que contendrá las variables: número de punto, número de vertical, distancia horizontal del margen derecho, profundidad total del cauce, nivel de agua de inicio, profundidad de observación de velocidades de la superficie, velocidad y nivel de agua final. Interfaz del programa. Interfaz de Python, donde se realizará la codificación del algoritmo. Ventana de interacción. El programa presentará una ventana de interacción con el usuario que permitirá un manejo fácil y organizado. Cuenta con los botones de cargar datos, análisis de datos, fluctuación temporal del nivel de agua, detectar errores absolutos, detectar velocidades negativas, detectar outliers, gráfica de datos, cálculo de caudal, isotacas de velocidad, distribución transversal de velocidades y calcular caudal. Resultados obtenidos. Los gráficos de salida del programa serán fluctuación temporal del flujo o nivel de agua que mostrará la variación del flujo a lo largo de la medición. Como tenemos en la leyenda, la frontera sólida será de color rojo,
nivel de agua inicial será de color verde y el nivel de agua final va a ser de color amarillo. Las lecturas del nivel del agua inicial se llevaron a cabo durante la medición en un tiempo aproximado de 2 horas y media. Y las lecturas del nivel de agua final se llevaron a cabo en un tiempo de 15 minutos al finalizar la medición. Diagrama de caja o Blockspot, que mostrará un resumen estadístico de las lecturas de velocidades y datos anómalos en caso de existir uno o varios. Gráfico de datos. Representación gráfica de datos que sirve para analizar visualmente si existe un error de digitalización o de registro de datos. Isotacas de velocidad. Estas muestran las curvas de igual velocidad creadas a partir de contornos sencillos. Distribución transversal de velocidades. Se representa a partir de datos interpolados de las lecturas de velocidad y sirven para el cálculo de caudal mediante integración área-velocidad. El resultado del caudal se muestra en una ventana emergente al presionar el botón Calcular caudal. Informe de resultados del proyecto. Al finalizar se creará un informe de resultados en formato PDF, por el cual se deberán incluir los datos del proyecto. Este informe de resultados contiene la distribución transversal de velocidades, el perfil longitudinal al 25, 50 y 75%, de igual manera las características de la sección hidráulica. Los resultados de los aforos realizados en el río Burgay se muestran en la siguiente tabla, obteniéndose un caudal medio total de 1.518 metros cúbicos sobre segundo. A continuación mostramos videos del trabajo realizado en campo.